Hola, buenas noches. Está dando un par de minutos para que terminaran de conectarse. Ya hay bastantes, entonces ya vamos a iniciar. Eh, ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Perfecto. Ok. A ver, la semana pasada estuvimos viendo el tema del participio. ¿Cuáles eran las terminaciones del participio? ¿Cuáles eran las terminaciones del participio? A ver. Buenas noches, profe. Hola, buenas noches. ¿Cuáles eran las terminaciones del participio? Cuando identificábamos que en una oración había una palabra con una terminación en participio. ¿Qué terminación tenían que tener? Ado, ido. Ajá, Tú, esos son los regulares y los irregulares era to, so y cho. excelente, muy bien. Recuerden que habían varias funciones que podía tener el participio y eso dependía mucho de la posición en la que estaba esa terminación o la palabra en la que estaba. Si estaba en un sustantivo, el participio iba a tener una función sustantivada. Si estaba en un verbo, era verbal, una función verbal, y si estaba en un adjetivo, era una función adjetiva. ¿Verdad? Eso era lo que teníamos que recordar sobre el participio. Ahora, ¿qué hay que saber del gerundio? El gerundio es otro tipo de terminación que pueden tener los verbos o las palabras. ¿Cuáles terminaciones? Em, Estas que están acá, ado, yendo y yendo. Ando, perdón, ando como cantando, yendo como bebiendo, oyendo como leyendo, ¿verdad? Estos ejemplos que están acá. Em, a nosotros, en la parte del gerundio, nos pueden preguntar por identificar palabras que estén en gerundio, ¿verdad? Que nos pongan una oración o que nos pongan varias oraciones y que nos pregunten en cuáles oraciones se identifica un gerundio. Entonces, donde veamos o encontremos en la oración una palabra que tenga este tipo de terminaciones, ando, yendo, yendo, ahí va a ser. O también ya no hay funciones, como en el caso del participio, sino que hay lo que vamos a identificar es el uso correcto o incorrecto del participio. ¿Ok? ¿Cuándo está de forma correcta? ¿Cuándo está de forma incorrecta? ¿Ok? Nos van a poner varias oraciones y nos preguntan en cuál de las oraciones anteriores se identifica el uso correcto del gerundio. Ahora, ¿cómo sé yo que el gerundio está bien utilizado? Hay tres opciones o tres reglas que tenemos que saber. La primera es que el gerundio siempre, siempre, siempre tiene que estar primero que el verbo en la oración. Esa es una de las, vamos a ver, de las reglas. Siempre, siempre tiene que estar en el antes del verbo. Es decir, la palabra con gerundio, con la terminación ando, yendo, yendo, tiene que estar antes del verbo. Como en el ejemplo que tenemos acá. Caminando deprisa puede llegar a tiempo. Vamos a ver por qué se nos el lápiz. Ok, en esa. Porque esa oración tiene el gerundio utilizado de forma correcta. ¿Cuál es el verbo que está ahí? Que no sea el que tiene el gerundio. ¿Cuál es otro verbo? Llegar. Llegar. ¿Y dónde está el gerundio? Caminando. Encaminando. El gerundio está primero que el verbo. Quiere decir que esa oración tiene el uso del gerundio en forma correcta. Ahora,
el gerundio puede estar después del verbo, pero solamente tiene que cumplir una regla y es que se tiene que hacer en simultaneidad o, para que me entiendan, se tiene que hacer al mismo tiempo que el verbo. Por ejemplo, en la primera oración, ¿dónde está el verbo? Que no sea el que tiene el gerundio. Entró. Entró. En- ¿Y dónde está el verbo? El gerundio, perdón. Silbando. Silbando. Ok. Ahí estaría incorrecto. ¿Por qué? Porque sabemos que el gerundio tiene que estar primero que el verbo. Pero como está después, solamente si se hace al mismo tiempo va a estar correcto. Entró. Al momento de entrar y silbar, lo está haciendo al mismo tiempo, como dice ahí en la oración. Entró silbando una canción de moda. Mientras él entró, silbaba. Se están haciendo simultáneos. Sí, claro. Ajá, entonces también está utilizado de forma correcta. El gerundio siempre tiene que estar primero del verbo, pero si está después, solamente si se hace simultáneo. Si no se hace simultáneo y el verbo está, perdón, y el gerundio está después del verbo, entonces está utilizado de forma incorrecta. Tenemos el segundo ejemplo, iba gritando como un loco. El verbo es iba. Tenemos el gerundio después del verbo. Se hacen al mismo tiempo para que esté correcto. Sí, se hace al mismo tiempo. Ajá, entonces también está utilizado de forma incorrecta. Ahorita vamos a ver unos ejemplos en los que está después y no se hace simultáneo, por lo tanto está utilizado de forma incorrecta. ¿Qué otra regla? Ya vamos por la tercera. La regla es que los gerundios no pueden estar, no se pueden utilizar en adjetivos. Recuerden que los adjetivos son características de un sustantivo. Entonces, el gerundio, si está en un adjetivo, está utilizado de forma incorrecta. ¿Cuáles son los únicos adjetivos que tienen permitido utilizar el gerundio? Las palabras o los adjetivos ardiendo e hirviendo. Son las únicas palabras que son adjetivos y que se les permite en la posición en la que estén, no importa si está antes o después del verbo, está utilizado de forma correcta, porque solamente esos dos adjetivos están permitidos. Entonces, ¿cuáles son las tres reglas del gerundio? La primera, que el gerundio tiene que estar primero que el verbo. La segunda, que si el gerundio está después del verbo, solamente está correcto si se hace al mismo tiempo que el verbo. Y la tercera es que no se utiliza el gerundio en adjetivos, solamente en las palabras ardiendo e hirviendo. Como lo podemos ver en los últimos dos ejemplos. Le cayó agua hirviendo en las manos, tenemos el verbo cayó y la palabra hirviendo. Juan Santamaría quemó el mesón con una T ardiendo, tenemos el verbo quemó y el gerundio ardiendo. Solamente así va a estar correcto el uso del gerundio. ¿Dudas o preguntas? Para este tema hay que recordar esas tres clases, esas tres reglas. Ok, Ok, vean. profe, Ajá. ¿sí me escuchan? Ujú, Entonces, bueno, la última vez que estaba escribiendo la segunda regla, cuando lo explicaste, Juan Santamaría quemó el mesón con una T ardiendo. ujú. Ok, ahí sí está correcto porque, como ya lo dijiste, porque se le aplica en esos dos. En ardiendo sí, sí está correcto. Ujú, Ok, correcto. en la anterior no, porque está como en el, o esa es, le cayó agua hirviendo en las manos. También está correcta porque está permitido que los únicos adjetivos que tengan gerundio es hirviendo y ardiendo. Y ahí está Ok, hirviendo. ok, perfecto. Listo, gracias. Con gusto, ¿alguien más?
Ok, vamos a ver acá. Em, tenemos varios ejercicios. El primero es identificar estas oraciones, si el gerundio está correcto o incorrecto. Ahorita ya se los voy a explicar. Y tenemos, el segundo no lo vamos a hacer, no vamos a hacer oraciones hoy, porque quiero que nos dé tiempo de ver otro tema de gramática. Y el segundo ejercicio sería con formato de examen, ¿verdad? Para que ustedes vean de qué forma nos preguntan este tema, que es todo esto que está acá. Ok, vamos con el primer ejercicio. En el primer ejercicio hay 10 oraciones, 9, perdón, 9 oraciones. Primero van a identificar dónde está el verbo y dónde está el gerundio. Si el gerundio está utilizado de buena manera, entonces nada más le ponen ahí un check de que está bien. Si el gerundio está mal utilizado, ustedes lo tienen que arreglar. Por ejemplo, tenemos ahí el ejemplo, discutieron comiendo. Tenemos el verbo discutieron y el gerundio comiendo. El gerundio está después, pero dice la regla que para que esté bueno, si el gerundio está después, se tienen que hacer al mismo tiempo. Ellos no pueden discutir y comer en el mismo instante. O discuten o comen, ¿verdad? Porque ni modo que coman ahí con que discutan con la comida ahí, ¿verdad? Entonces, como el gerundio ahí está mal empleado, vamos a quitar el gerundio, pero no es inventar otra palabra, sino es a esa palabra que le pusieron el gerundio incorrectamente, quitárselo. Por ejemplo, discutieron mientras comían. La palabra que tenía el gerundio era comiendo, ¿verdad? Entonces tenemos que respetar el verbo, que es comer. Ahora, convirtamos ese verbo quitándole el gerundio. Comían, aquí ya no hay ninguna terminación en gerundio. No tiene ni ando, ni yendo, ni yendo. Entonces, si la oración tiene utilizada de forma correcta el gerundio, le ponen un check. Y si no, entonces tienen que hacer ese cambio. Quitar el gerundio. Solamente el gerundio, lo demás lo dejan igual. Es solamente quitarle a la palabra el gerundio. Obviamente que siga teniendo concordancia con el resto de la oración. Hagamos la primera. Decidí publicar la obra enviando a América la edición. ¿Cuál es el verbo? Claro, Ok. ¿Cuál es el gerundio? enviando. Vean que estos son los pasos, los mismos pasos que ustedes tienen que cumplir también en el examen, ¿verdad? Esa es como la forma de identificar. Enviando. Enviando es el gerundio. Ahora, esa oración tiene el gerundio correcto. Se está utilizando el gerundio ahí de forma correcta. No, correcto. No, no es correcto. ¿Por qué? Porque ella no puede publicar la obra y en el mismo instante enviarla a América. No, primero Está el tiene que ser publicada. verbo La persona que me está hablando se le pega muchísimo. Si puede, me lo escribe ahí por mensaje para al chat de acá de Webex. Perdón, de Zoom. Para ver si es una duda que tiene. Porque sí se le pega muchísimo. Ok, entonces, les decía que la persona no puede publicar y al mismo tiempo enviar la edición a América. Primero tiene que publicar la obra y luego enviarla. Entonces, como el gerundio ahí está utilizado de forma incorrecta, tenemos que quitarlo, pero no borrando la palabra, A mí sino, sí me escucha, profe. ahí sí le escucho. Ok, les decía que teníamos que quitar el gerundio, pero no eliminando la palabra que tuviera gerundio, sino quitándole la terminación a ese verbo que sería enviar. ¿Cómo podemos poner esa oración ahí? Decidí publicar la obra y luego envié a América la edición. Y envié no tiene
envié no tiene terminación en gerundio, entonces está de forma correcta. De ahí ya la cambiaríamos de forma correcta. Está mal empleado, entonces tenemos que cambiar el gerundio. Profe, perdón, ¿y cómo queda la oración? ¿Ya resuelta? Sería, decidí publicar la obra, todo el resto de la oración queda igual. Nada más es de quitarle la terminación del gerundio a la palabra. Decidí publicar la obra y envié a América la edición. Le quito esa terminación ando al verbo enviar. No lo pongo en Ah, gerundio. ok. Decidí, Profe, sería mucha molestia si usted hace la segunda ok. para poder entender bien esa, por favor. La ley prohibiendo la importación de hierro es de fecha. ¿Cuál es el verbo ahí? Ahí sería importar. Bueno, importación. La ley prohibiendo la importación de hierro es de fecha. No, ahí no está como verbo importación. Entonces, Si fuera verbo sería importa. ¿Cuál es el verbo ahí? prohibiendo, entonces. No, prohibiendo es el gerundio. Hierro. No, recuerden que el verbo son acciones. Es el verbo. Del verbo ser. Del verbo estar, perdón. Es. El gerundio está primero que el verbo. Esa sí está correcta, entonces. Ajá. ¿Está correcto o incorrecto? Está correcta. Está Porque está correcta. primero. Muy bien. Eso es lo que hay que hacer. Gracias, profe. Justo. Ahora hagan las siguientes. Chicos, recuerden por favor levantar la mano cuando terminan para para revisar. Igual faltan 5 para las 7. Entonces a las 7:10, lo mucho revisamos. Listo, profe. Ok.
¿Alguno falta terminar? Chicos, Yo ya terminé, profe. Ok, ¿quién no ha terminado? Ya terminé.
Ok, ¿quién no ha terminado? Bueno, yo creo que ya todos entonces. Sigamos entonces. En la 3 dice, los niños corrieron velozmente perdiéndose de vista. ¿Dónde está el verbo? Corrieron. Corrieron, Ajá, ¿y dónde está el gerundio? perdiéndose. Ok. Perdiéndose. Se hacen simultáneos, porque como el gerundio está después, solamente si se hace simultáneo. Ujú. Sí, exacto. Entonces eso está correcto, profe. Ajá, vamos con el que sigue. Sufrió un grave accidente muriendo poco después. ¿Dónde está el verbo? En sufrió, Ok, ¿y dónde está el gerundio? en muriendo. En muriendo. Ajá. Ahora, se hace simultáneo para que esté correcto. ¿Cómo está después? No, murió No poco está después. después, Ajá, Es- entonces no se hace está simultáneo. incorrecto. Está incorrecto. Ahora, ¿cómo podríamos cambiar esa oración? ¿Cómo podemos quitar ese gerundio? Murió. Murió. Ok, sufrió un grave accidente, murió poco después. Muy bien. Vamos con la que sigue. ¿Dónde está el verbo? Sí. Acariciar. En acariciar, Ok, ¿dónde está el gerundio? Abriendo. abriendo. ¿Está correcto? Sí. Sí, porque el gerundio está primero que el verbo. Y la regla dice que si está primero, está correcto. Acabo de leer un reportaje describiendo el incendio. ¿Dónde está el verbo? En leer, Ajá, ¿y dónde está el gerundio? Describiendo. ¿Está correcto? No. Bueno, acabo de leer un reportaje describiendo el incendio. Sí, está correcto, está seguido. yo puse que no, ¿Por qué no? porque lo está leyendo, pero no lo está escribiendo al mismo tiempo, sí. No. Acabo de leer un reportaje describiendo el incendio. No fue Y en el- lo que está leyendo, profe, disculpe, lo que está leyendo se lo describe el incendio. describe el incendio. Acabo de leer un reportaje describiendo el incendio. Mientras ella leía, se iba describiendo el incendio. ¿Sí o no? Ajá, para mí es correcto. Ujú. Porque se hace al mismo tiempo. Mientras ella va leyendo, va leyendo la descripción del incendio. Bombardeamos las posiciones enemigas destruyendo 3 fábricas. ¿Cuál es el verbo? Bombardeamos. Bombardearon. Ujú. Gerundio. Y el gerundio ese es destruyendo. Ajá, ¿está correcto o está incorrecto? Yo lo puse correcto, profe. Correcto. Ajá, porque mientras ellos tiraban la bomba, el edificio se iba destruyendo, las fábricas. Se pasa el día durmiendo. ¿Cuál es el verbo? Pasa. ¿Cuál es el gerundio? Durmiendo. Durmiendo. Está correcto. Está correcto. Muy bien. Y hicieron la 9, que no está proyectada. Ajá, estaba cogiendo flores. Estaba es el verbo y cogiendo el gerundio. Y la puse correcta. Está correcta. El verbo estar es un verbo que se hace al momento. Entonces, siempre que está el verbo estar, prácticamente va a estar correcta. Ahora, vamos al marque con X. Ustedes ya tienen el archivo, ¿verdad? Voy a hacer la primera con ustedes y ustedes van, creo que son 15.
dice un 15. Van a ser hasta la 10, nada más. Que nos queden esas 5 ahí como de práctica para que ustedes las hagan solos. Y si en algún momento quieren que yo les diga si está correcta o está incorrecta el ejercicio, me lo pasan y yo con mucho gusto les ayudo. Por cuestiones de tiempo vamos a hacer hasta la 10. Yo le voy a ayudar con la primera y la segunda para que nos dé tiempo de ver el segundo tema, que son las formas de tratamiento, que es un tema bastante cortito y también muy fácil. Ok, aquí dice que cuál número en la primera identifica la oración donde se emplea correctamente el gerundio. Ok, de estas 4 oraciones hay una donde emplea el gerundio correctamente. ¿Cuál será? No tienen que arreglarla, nada más tienen que identificar. Los pasos son identificar el verbo, luego el gerundio y ver si se cumplen las reglas, si está correcto o incorrecto. En la primera dice, para formar en la paz debemos evitar dar a los niños juguetes imitando la cultura de la guerra y la violencia. La 2 dice, podemos trabajar los símbolos y gestos pacíficos dándonos la mano, ondeando una bandera blanca y pintando un ramo de oliva.